¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Alfil TV. Felipe Osman, ¿cómo va? ¿Qué tal, Sime? ¿Todo bien? Bueno, 16 días y llega el balotaje, con una campaña intensa. En tiempo de descuento, así es. Están definiendo los alineamientos, eso es minuto a minuto. Se está viendo cómo se para cada dirigente. Y bueno, nosotros vamos a seguir navegando esas aguas. Bueno, ¿qué pasa con Schiaretti? ¿Qué pasa con Yarlora? Prima la presidencia. Schiaretti tuvo un tuit bastante crítico a interpretar, sí, bastante crítico por el tema del juicio a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y algún que otro funcionario municipal de Yarlora, Liliana Montero concretamente, compartió una reunión, las dos lo pusieron en Twitter, estamos hablando con Mariana Galmarini, así que hay señales para todos justos. Bueno, nos vamos al portal de Alfil para repasar los temas más importantes de la jornada. Por aquí tenemos la imagen de Sergio Massa y por allí en búsqueda de volumen peronista. ¿Quiénes irán al acto en Junior? Sergio Massa estará el lunes en Córdoba. Lo que deja el 19N por ahora, lo que el 19N por ahora no deja ver es una nota de Gabriel Silva, nuestro editor. Bueno, muy interesante para leer. Y por otro lado, balotaje, lo que planteabas recién, la foto de los primeros guiños de Yarlora Massa. Bajo el paraguas de su gestión, la secretaria municipal Liliana Montero hizo público un encuentro de trabajo con Malena Galmarini. Aquí está la fotito, lo que recién comentabas. Y ya tenemos en nuestros estudios a la primera invitada, la tenemos a Zoraida Zucaría, diputada nacional. Gracias por acompañarnos. Y bueno, me sorprende tu atuendo, los colores del día de hoy, te soy sincera. Bueno, ¿sí? Lo uso bastante al celeste. Con tanto cruce me da miedo, bueno. El celeste y blanco. No, pero lo uso mucho. Está bien, mucho. No hay ninguna asociación. No. Porque a esta altura ha pasado de todo. Siempre estoy en el mismo carril. El día que me vaya es a mi casa. No voy a cambiar nunca. Bueno, ¿qué reflexión haces hoy con respecto a la campaña? Falta tan solo 16 días para esta segunda instancia. Un gran protagonismo de Mauricio Macri, con miradas a favor y miradas en contra en ese sentido. ¿Qué pensás vos? Pienso que el ciudadano va a elegir, que las alternativas son claras, que compiten dos formas de mirar el país y ante eso me compele en ponerme en la misma senda desde el día que decidí participar en política, que es todo lo contrario al populismo que encarna en nuestro país el kirchnerismo. Así que ayudando en lo que tenemos que ayudar, que es en fiscalizar, en custodiar la voluntad popular y después en seguir con las ideas que nuestra agenda programática en el Congreso de la Nación está predispuesta, lo que iba a ser un gobierno Juntos por el Cambio y que la ciudadanía no decidió que así fuera, así que en eso vamos a trabajar firmemente. Sor, ¿te esperabas que desencadenara el proceso que terminó desencadenando esta derrota electoral dentro de Juntos por el Cambio? Se vivieron horas de mucha tensión, sobre todo la semana anterior, con los posicionamientos bastante duros del radicalismo, de Morales, y bueno, por el otro lado también de Bullrich, de Macri. Nunca está bueno y nadie quiere que haya diferentes miradas. Sin duda esto nos hace madurar y nos hace más fuertes, porque estoy convencida que Juntos por el Cambio no se va a quebrar, no se va a deconstruir, todo lo contrario, se va a fortalecer cuando entendamos que después del 19 empieza también nuestra tarea o continúa, porque la tarea de Juntos por el Cambio entre el 15 y el 19 pasó por el Parlamento, pasó por el Congreso de la Nación y por tanto diputados como senadores. Desde ahí fuimos el límite al avance contra la justicia, contra las libertades individuales, contra tantísimas cosas y vamos a seguir siendo eso. ¿Qué opinas con respecto a este protagonismo que ha adquirido Mauricio Macri? Algunos expresan que es positivo para esta nueva alianza con la Libertad Avanza, otros expresan que le ha quitado lugar a Javier Milei, un Javier Milei que en las últimas horas ha vuelto a tener tal vez un rol preponderante. ¿Cuál es el acuerdo tal vez con respecto al candidato y al expresidente? El acuerdo es sobre la mirada de país que necesitamos para una Argentina que está en crisis total y que tiene que ver con volver al mundo, con tener confianza para que vengan inversores, con tener reglas claras, con volver a la verdad. Y ese es el acuerdo, no hay otro acuerdo de cogobernabilidad. Insisto, las acciones programáticas van a pasar por el Congreso y lo que en todo caso Mauricio, como los dirigentes que acompañamos este proceso colaborando desde donde nos toca, es llevar nuestra posición y hacer reflexionar a la ciudadanía. Luego la ciudadanía elegirá cuál es el camino correcto. Pero lo peor que le puede pasar a un dirigente político es no tener una posición.
Si no tenés posición, entonces no reflexionas políticamente, y lo que a mí me lleva a tomar posición es eso. Yo le cuento a la ciudadanía lo que pasa con Massa, con el populismo en Nicaragua, no solamente en Argentina, en Venezuela y en tantos otros países, y que vamos por esa misma senda. ¿Crees que el electorado está un poquito confundido con respecto a la Libertad de Avanza y con respecto al PRO, pensando en las propuestas, pensaba en dolarización, pensaba en el cierre del Banco Central, algo que no planteaban desde Juntos por el Cambio, sí lo plantea la Libertad de Avanza? Es como que quedó como un gris allí. ¿Cómo lo interpretas vos? No, porque la verdad que hablo todo el tiempo con los cordobeses y con los ciudadanos y nadie se muestra confundido. Entienden que esas reformas que Javier Milei quiere llevar adelante deben pasar por el Congreso. La ciudadanía estudia, reflexiona, te critica, construye, destruye ideas y tienen muy en claro que eso desde la presidencia no se puede, es anticonstitucional, tiene que ir por el Congreso, pero la verdad que la preocupación hoy más que nada es la inseguridad, es que no se puede pagar la matrícula escolar para el año que viene, es que tenés que dar de baja la obra social, y eso es el candidato a presidente de la Nación del peor gobierno de la historia, que es Sergio Tomás Massa, que es Cristina Fernández de Kirchner y que es ministro de Economía de la Nación. Recién nos decías en la respuesta anterior que es indispensable que los dirigentes políticos tengan una posición. Yo recuerdo cuando Bullrich, hace apenas días, salió a mostrar su posición, utilizó una frase de San Martín diciendo: cuando la patria está en peligro, lo único que no está permitido es no defenderla. ¿No hay una crítica velada hacia la UCR en esa expresión? No, son posiciones. Digamos, frente a la neutralidad de la UCR. No, porque son posiciones y dentro de Juntos por el Cambio tenés posiciones distintas porque son partidos diferentes. Que somos una alianza y un frente electoral, muchas veces hemos tenido divergencias internas y de hecho en el Congreso hemos votado leyes diferentes, pero eso no nos ha llevado a perder de foco cuál es nuestro camino. Y en este argumento que se utilizó, digamos, una vez que quedó resuelta la elección general, se dijo, bueno, 2/3 de los argentinos votaron por un cambio. Hacer esa lectura para después terminar consumando una alianza, aunque sea electoral, ¿no interpreta haber visto el proceso electoral de las generales como si fuese una interna cuando en realidad no lo fue? De hecho, hubo instancias previas en las que se invitaron a hacer una interna algunos de los protagonistas y no lo hicieron. ¿Hoy interpretar la general como una interna no es un poco contradictorio? No, es interpretar el resultado de una elección. Y el resultado de una elección te marca eso. 2/3 de los argentinos no quieren seguir con este gobierno. De hecho, el kirchnerismo hizo la peor elección de su historia. Entonces, es realmente transparentar lo que sucedió. Digo, ayer en el Congreso, la Asamblea Legislativa aprobó el resultado de la elección y la elección fue clara y contundente. Sober, ¿qué opinas sobre el rol de Mauricio Macri en la última etapa de la campaña con vistas a las generales con respecto al apoyo a Patricia? A título personal me da la sensación que muy tarde estos acercamientos con Milei, Patricia queda afuera, ahora vuelve con Milei. ¿No hubiese sido tal vez más inteligente un apoyo más explícito hacia la candidata del espacio? Más explícito, Patricia, creo que no había. Yo no he visto expresidente de la Nación salir a folletear como hizo Mauricio en Córdoba y como lo hizo en muchas provincias, negocio por negocio, no pidió custodia, no pidió ayuda, digamos, lo hizo. Ningún expresidente de la Nación hace campaña de esta manera. Fue a Carlos Paz, en nuestro caso, fue a Carlos Paz, fue a un Cati, sin avisar. Y salimos a folletear en la peatonal de Carlos Paz, en la peatonal de Córdoba, a un cativo a visitar gente sin que nos esperaran, ni el mismo intendente electo lo sabía, ni el actual intendente. Se puso la campaña al hombro, donde le pidieron en las ciudades que recorriera y demás la jefatura de campaña. Apoyar a Patricia desde el día 1, se la apoyó a Patricia. Así como apoyó a Horacio en otros factores y dio las discusiones internas donde tenía que dar, advirtió que no llevaran mucho más allá la interna, pero en un momento hizo hasta donde pudo. Creo que Mauricio sí trabajó fuertemente para que Patricia sea presidenta de la Nación. Sober, en retrospectiva, habiendo ya visto cuáles fueron los resultados de las generales, ¿crees que fue un error de Juntos por el Cambio o que debió haber evaluado más, al menos al momento de bloquear el ingreso de Schiaretti? No. Creo que si somos Juntos por el Cambio, se debe respetar la idiosincrasia y la historia de cada provincia.
Y en nuestro caso, en Córdoba, Juntos por el Cambio está conformado de una manera y Schiaretti es la oposición a Juntos por el Cambio. Entonces yo entiendo la interpretación que un sector de Juntos por el Cambio hacía, sobre todo del radicalismo, sobre todo de Morales, pero la suma de las partes no es simple ni es el resultado que Morales aducía. Probablemente mucho electorado de Juntos por el Cambio no hubiera acompañado eso, porque si no sería un mismo partido en Córdoba. Este cordobesismo del que tanto hablan, no existen los hechos, existe para un sector. Ahora, si no, no existiría oposición. Está bien, pero pregunto, en la práctica ahora están yendo, participando, impulsando la candidatura de Javier Milei. ¿No era más compatible ideológicamente con ustedes Juan Schiaretti que Javier Milei? La verdad, insisto, es una discusión quizá de Córdoba. ¿Para quién es incompatible en Entre Ríos, en Jujuy, en Buenos Aires, Juan Schiaretti? Juntos por el Cambio tiene su dinámica y su vida institucional como alianza política. Entonces, si vos presentabas una alianza, en Córdoba te iba a restar votos, no es la sumatoria. Y perder votos en Córdoba, bueno, ya lo vimos, la interna nos hizo perder muchos votos en Córdoba. Y probablemente la alianza con Schiaretti hubiera sido igual. Entonces me parece que desde la madurez política, Schiaretti puede sumar desde muchos puntos de vista, pero en la alianza interna de Juntos por el Cambio no lo veo. ¿Cómo se conquista ese 1.800.000 votantes de Schiaretti? ¿Cómo se conquista? Se conquista trabajando como lo hicimos siempre. La verdad que yo admiro a los cordobeses, pero también siento que hicimos todo. De Juntos por el Cambio defendimos el campo cuando nadie lo defendía, defendimos a la industria en estos 4 años para que se pudiera volver a producir cuando estaba cerrado, defendimos la educación cuando impedían que den clase. Así que creo que seguir haciendo nuestra tarea y mostrándonos siempre congruente con lo que somos republicanos y tenemos que cuidar la democracia, sí, y por eso el avance del kirchnerismo es dictadura en otro sentido de la palabra, porque vos podés tener dictaduras populistas y lo que es el gobierno de Cristina, de Alberto, no es ni más ni menos que eso. Massa dijo que no era kirchnerista. Bueno, demóstramelo. Presidente de la Cámara de Diputados, hoy ministro de Economía y casi presidente a cargo. ¿Alguien lo ve a Alberto? ¿Alguien sabe dónde está Alberto? ¿Cristina? ¿Quién está actuando y quién habla en nombre del gobierno? ¿A dónde se mezcla un candidato con un jefe político de un partido y de que lleva los destinos y conduce una nación? En Argentina pasan estas cosas. Y mi misión y la de todo dirigente es hacerle ver a los ciudadanos que esto no está bien. Ahora, si el ciudadano elige, es magnánimo y está bien, pero yo tengo la obligación de hacer ver que no vamos bien, al contrario. Si no llegamos a fin de mes, si tenés que elegir entre la obra social y la cuenta del supermercado, si no podés pagar la matrícula escolar, si tenés miedo a salir a la calle, bueno, entonces, ¿a quién vamos a elegir? A este mismo, que nos está causando estos dolores de cabeza. Gracias por venir, Soer. Gracias a ustedes. Muy amable. Nos vamos al corte, ¿qué tenemos después? Vamos a estar conversando con Edgar Bruno. Intendente de Canal, ya lo tenemos posicionado en nuestros estudios. Nos vamos a la pausa. Como siempre, gracias por acompañarnos. Hay más entrevistas, hay más análisis, aguardando el balotaje, donde restan tan solo 16 días para que se desarrolle este comicio. Lo tenemos al Intendente de Canal. Ya venimos.